¿Por qué te duelen las rodillas? Pues esto es muy sencillo, ya esto te lo voy a explicar en este video y lo cierto es que te pueden doler las rodillas porque tienes inestabilidad de tobillo. Simplemente que estás utilizando un zapato muy alto, sobre todo los tacones, por ejemplo, y tienes una debilidad en los tobillos y cada vez que vas caminando con los tacones tú sientes que tambaleas. Entonces ese tambaleo hace que evidentemente te terminen doliendo los tobillos. También esto pasa porque tienes posiblemente un esguince, te dio un esguince, te dio una torcedura del tobillo. Normalmente estos esguinces pasan hacia adentro del pie, torciste hacia adentro y en la parte externa del tobillo te duele. Pues evidentemente eso puede ser porque te diste una torcedura, un esguince y al final eso termina siendo doloroso. También sale morado, te dan hematomas y pues evidentemente tarda en curarse. Entonces tendrías que ir chequearte con el fisioterapeuta o con el podólogo para que evalúe exactamente cuál es el causante de ese esguince. Entonces también te puede pasar porque tienes una mala pisada y entonces hay un déficit muscular y ese déficit muscular termina generando mucho dolor justamente ahí. Dicho esto, también te puede pasar porque te diste un golpe bastante fuerte y esto generó una fisura o, en su defecto, una fractura en esa zona. Si es cierto que también te puede doler el tobillo porque jugaste fútbol o jugaste cualquier deporte y esto te generó un problema a la altura del tobillo en donde tú sentiste que se te movió completamente el pie y esto posiblemente sea una fractura. Dicho esto de fractura, es posible que necesites inclusive una cirugía. Así que si estás viendo este video porque te torciste el pie completamente y tienes esa zona en donde no puedes ni siquiera pisar, pues es muy probable que tengas una fractura. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer cuando ya tienes un problema así como este, igual con un esguince, sería hacer una radiografía en donde en la radiografía vamos a ver exactamente si hay una fractura o si posiblemente nada más fue una fisura o un esguince. Dicho esto, luego posiblemente inclusive tendríamos que mandar una ecografía o a veces también otros exámenes para ver exactamente cuál es la estructura que está dañada. Entonces, haciendo el resumen de toda esta historia, te puedo contar que puedes sufrir una inestabilidad de tobillo. Esto va producido normalmente también por utilizar zapatos que generen ese tambaleo, como tacones, por ejemplo, donde son muy altos. Igual hay zapatos como los Terranator, que ya lo has visto seguramente, que son bastante altos, entonces eso te genera una inestabilidad y en cualquier movimiento en falso, pues hay una torcedura justamente allí. Mucho cuidado con el zapato, mientras más alto sea la plataforma, pues más posibilidades hay de que sufra el tobillo. Entonces, vuelvo a contarte esto porque tienes que ir al podólogo, visitarlo para poder saber exactamente cuál fue la estructura que se vio bastante complicada y que fue la que sufrió. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a ver el tratamiento. Si es cierto también que le pasa mucho a pacientes que utilizan botines, entonces esos botines cada vez que se genera son muy apretados y pueden ser que como los tobillos son los que son una protuberancia, entonces esta roce constante termina siendo molestoso. Entonces ten mucho cuidado con esos botines porque pueden generar molestias. Entonces, sobre todo si no tienen esa almohadilla en esa zona, ¿no? Porque si son un material que va completamente recto y no tiene esa amortiguación, pues va a generar ese roce molestoso. Si ya sabes qué es, entonces vas a tener que suspenderlo porque te está generando problemas. Espero que te haya ayudado. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.